¿Qué tal, amigos y amigas de YouTube? Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes en mi canal Contador Oropesa. Si eres trabajador o eres trabajadora, entonces este video va a ser de gran utilidad, porque en este video voy a explicar cuándo tienes que presentar la declaración anual. Es decir, en este video vamos a ver los supuestos en donde básicamente se estaría obligado a presentar la declaración anual. Recuerda que en este canal abordamos diferentes temas de contabilidad, temas de impuestos, temas de economía y temas de finanzas. Sin más preámbulo, ¡vámonos! Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Recuerda que el tema del día de hoy se llama ¿en qué casos están obligados a presentar la declaración anual los trabajadores? Es un tema muy interesante, sobre todo si tú eres trabajador o si eres trabajadora, pues básicamente este tema te va a interesar, porque vamos a ver en qué casos o en qué supuestos tú estarías obligado a presentar la declaración anual. Y bueno, pues entonces a continuación vamos a ver los supuestos en los que estarías obligado o estarías obligada a presentar la declaración anual. Antes de empezar a hablar sobre los supuestos en los que tú estarías obligado u obligada a presentar la declaración anual, es muy importante que tú conozcas cuándo se tiene que presentar la declaración anual. Y para ello nos vamos a ir al artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que ese artículo estipula básicamente cuándo se tiene que presentar la declaración anual. Establece que las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los exentos y de aquellos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligadas. Es decir, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, no es una opción, no es optativo, es una obligación. Y como te puedes dar cuenta, de entrada se podría decir que todas las personas estaríamos obligadas a presentar la declaración anual. Sin embargo, dice que quedan excluidas las personas que perciben un ingreso exento. Ejemplo, la herencia. Si tú percibiste una herencia, está exento de pagar impuesto sobre la renta, es decir, no se paga impuesto sobre la renta por esa herencia. Sin embargo, si tú continuaras leyendo el artículo 150, verás que hay supuestos en donde, a pesar de que está exento de pagar el impuesto sobre la renta, le tienes que presentar la declaración anual, es decir, te obliga cuando rebasas cierto monto. Sin embargo, no me voy a enfocar a este tipo de personas porque el objetivo de este video es enfocarme básicamente a los trabajadores, pero te lo comento para que también lo tomes en consideración. Lo mismo ocurre con aquellas personas que, por ejemplo, hayan pagado un impuesto definitivo. El ejemplo claro, si obtuviste un premio, el impuesto que se paga es definitivo, es decir, ya no se acumula a los demás tipos de ingresos. Generalmente cuando presentamos una declaración anual, lo que se hace es acumular los diferentes tipos de ingresos, es decir, si obtuviste un ingreso por actividad empresarial, si obtuviste un ingreso por arrendamiento, si obtuviste un ingreso por honorarios, es decir, lo que se hace es acumular todos los tipos de ingresos. Sin embargo, en el caso de premios es un caso especial en donde se paga un impuesto definitivo, es decir, pagaste este impuesto, se acabó. No tengo por qué presentar pago en la declaración anual, y decir, no tengo por qué presentar declaración anual. No hay declaración anual cuando se trata de, en este caso, de premios. Sin embargo, si tú rebasas la cantidad de 600,000 pesos, lo vas a tener que informar, es decir, vas a tener que presentar una declaración anual, ya que así lo obliga básicamente el artículo 90, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sin embargo, es importante que tú lo consideres también, pero insisto, no me quiero meter a esto porque esto es hablar de todas las personas físicas. El hablar de impuestos definitivos, el hablar de exentos, es meterme a otros capítulos que contempla la Ley del Impuesto sobre la Renta, y yo me quiero enfocar a los trabajadores. Sin embargo, te lo comento
para que tú lo tengas en consideración. Y bueno, básicamente pues aquí tienes la fecha de presentación de la declaración anual. Es en el mes de abril del año siguiente. Es decir, este año estamos presentando los ingresos básicamente que obtuvimos del ejercicio anterior. Así ocurre cada año ocurre lo mismo. Este año presentamos la declaración del ejercicio pasado. Es muy importante. ¿Cuándo? En el mes de abril, de acuerdo al artículo 150 de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora vamos a ver los casos en donde tú como trabajador o tú como trabajadora estarías obligado u obligada a presentar tu declaración anual. El primer caso en el que tú estarías obligada u obligado a presentar tu declaración anual es cuando tú eres trabajador o eres trabajadora y además obtienes otros ingresos que se consideran acumulables, es decir, cuando obtienes ingresos acumulables distintos. ¿Distintos de qué? Distinto de salario. Es decir, además de que tú tienes una relación como trabajador con alguna empresa, además tú tienes un ingreso acumulable distinto, entonces tendrías que presentar tu declaración anual. Por ejemplo, si tú eres trabajador y tienes una rosticería, es decir, eres dueño de una rosticería o de una tortillería, de una panadería o de una recaudería, de una tiendita, de una zapatería o de cualquier otro giro, pues básicamente estarías obligada a presentar tu declaración anual porque estás obteniendo un ingreso acumulable distinto, en este caso por actividad empresarial. Es un ejemplo. Otro ejemplo sería, por ejemplo, si tú tienes arrendamiento, es decir, te dedicas a rentar, pues básicamente es otro ingreso que se acumula, es decir, se acumula a salarios, se acumula a actividad empresarial y sí se van acumulando. No es el caso del régimen de incorporación fiscal, ya que ahí se presentan básicamente pagos definitivos. Es un ingreso que no se acumula, no se suma a otros ingresos, como es el caso de actividad empresarial y como es el caso de arrendamiento. Otro ejemplo sería cuando tú tienes básicamente ingresos por dividendos, es decir, eres socio de una persona moral, también tendrías que presentar tu declaración anual porque es un ingreso que se acumula a salarios, a actividad empresarial, a arrendamiento y por supuesto se acumularía básicamente a un ingreso por dividendo. Es básicamente interesante analizar todos estos puntos porque lo que tú haces en la declaración anual es acumular, es decir, sumar diferentes ingresos de diferentes capítulos que contempla la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, si tú tienes un ingreso que se acumula y que es distinto de salario, pues estás obligado a presentar la declaración anual. El siguiente supuesto sería básicamente cuando tú decides presentar tu declaración anual. Es decir, patrón, te vengo a comunicar por escrito que vengo a presentar mi declaración anual. ¿Por qué presentarías tu declaración anual? Porque a lo mejor tienes deducciones personales y entonces sabes que en vez de pagar te va a votar a favor. Vas a tener un ISR a favor. Por eso presentarías tu declaración anual. Por eso se lo comunicarías por escrito. Sin embargo, es importante comentar que este escrito, pues básicamente se hace llegar o la fecha ideal es en noviembre, porque en diciembre el patrón ya está realizando el ajuste anual de salarios y en enero seguramente en algunos casos ya está compensando cantidades a favor de los trabajadores. Entonces es muy importante que le entregues ese escrito en el mes de noviembre. Muy importante para que apliques la declaración anual, es decir, presentes tu declaración anual. Tú estás optando. La ley no te prohíbe en ningún caso no presentar declaración anual. Si tú la quieres presentar, la puedes presentar. Eso es muy importante saberlo. Y bueno, pues tenemos otros supuestos en donde básicamente también estarías obligado a presentar tu declaración anual.
Por ejemplo, si dejaste de prestar servicios antes del 31 de diciembre, entonces estás obligado a presentar tu declaración anual. Oye, laboré hasta el 30 de diciembre, estás obligado a presentar tu declaración anual. Hasta el 29 de diciembre estás obligado. Hasta el 28 de diciembre estás obligado. Hasta el 20 de diciembre estás obligado a presentar tu declaración anual, porque dejaste de prestar tus servicios básicamente antes del 31 de diciembre. Y también tenemos otro supuesto en donde se estipula que si tú prestaste servicios a 2 o más empleadores en forma simultánea, estás obligado a presentar tu declaración anual. Oye, trabajé con un patrón, es decir, laboré con un patrón en la mañana y en la tarde con otro patrón el año pasado. Estás obligado a presentar tu declaración anual. Oye, ¿qué crees? Trabajé con un patrón en la semana y con otro patrón los fines de semana. Laboré al mismo tiempo el año pasado, básicamente con dos patrones diferentes, uno en la semana y el otro el fin de semana. Estás obligado a presentar tu declaración anual. Sin embargo, hay que analizar lo siguiente respecto del primer caso que te acababa de comentar, en donde en el artículo 182 del reglamento se estipula lo siguiente: los contribuyentes que hayan dejado de prestar servicios personales subordinados, les está hablando a los trabajadores, ellos prestan un servicio personal subordinado antes del 31 de diciembre del año de que se trate, podrán no presentar la declaración. Me está dando la opción de que no presente la declaración aun cuando caí en el supuesto que me obligaba. Pero, ve lo que dice a continuación, a que se refiere el artículo 98, fracción tercera, inciso C, que es lo que comentamos de la ley. Cuando la totalidad de sus percepciones provengan únicamente de ingresos obtenidos. O sea, si tú obtienes otro ingreso, ya no te aplica esta opción. Dice únicamente de ingresos obtenidos por la prestación, dice, en el país de un servicio personal subordinado. Dice, estos no excedan, ahí va el requisito, estos no excedan de 400,000. Si excede de 400,000 y además no es el único ingreso, ¿qué crees? No puedes aplicar esta opción que te da el reglamento de la ley de impuestos sobre la renta. Y además dice, y no deriven de la prestación de servicios a 2 o más empleadores en forma simultánea. Entonces tiene que ser el único ingreso, tiene que no rebasar de 400,000 pesos y que no hayas laborado con dos patrones. Muy importante que tengas esto en consideración. Muy, pero muy importante. El reglamento te da una salida siempre y cuando no tengas dos patrones, no hayas laborado con dos patrones, no hayas básicamente rebasado los 400,000 pesos y haya sido el único ingreso, salarios, por salarios. Muy importante que tomes esto en consideración. Ya vimos entonces qué sucede si tú eres trabajador o trabajadora y dejas de prestar tus servicios antes del 31 de diciembre. Ya lo vimos, ya vimos la opción que nos da el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Ya vimos también qué sucede si tú le prestas a dos patrones o más patrones servicios como trabajador. Pues básicamente el efecto fiscal es que tú eres el obligado en presentar la declaración anual. Sin embargo, vamos a ver otros supuestos. Vamos a ver que también tenemos el siguiente supuesto. Cuando obtengas ingresos por salarios de fuente de riqueza en el extranjero. Oye, ¿sabes qué? Necesito que te vayas a trabajar en el exterior, es decir, en el extranjero. Estás obligado a presentar tu declaración anual porque obtuviste ingresos en el extranjero. Me fui a laborar a España, me fui a laborar a Canadá, me fui a laborar en Estados Unidos. ¿Qué crees? Obtuviste ingresos como trabajador, porque que quede claro esto, sigues siendo trabajador. Pero ¿qué crees? Estoy prestando mi servicio como trabajador en otros países. Estás obteniendo ingresos por salarios de fuente de riqueza en el extranjero. ¿Qué crees? Tienes que presentar tu declaración anual. Imagínate que el extranjero te estuviera presentando tu declaración anual o tu cálculo anual.
Pues no, ¿verdad? Entonces por eso se hizo esta disposición. Básicamente tú eres el obligado en presentar tu declaración anual. Y bueno, tenemos otro supuesto en donde dice cuando obtengan ingresos de personas no obligadas a efectuar las retenciones del artículo 96. ¿Quiénes son esas personas que no están obligadas a efectuar básicamente estas retenciones? Los organismos internacionales. Y así se confirma también en el artículo 99 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, último párrafo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si tú le prestas tu servicio como trabajador a la ONU. ¿Qué crees? Básicamente tú eres obligado a presentar tu declaración anual. Entonces es muy importante que revises estos fundamentos legales para que tú tengas claro que esto que te estoy comentando es algo que te podría ocurrir a ti. Entonces, si tú le prestas un servicio como trabajador a un organismo internacional, pues básicamente tú estás obligado a presentar tu declaración anual. Y bueno, pues el último supuesto en donde básicamente tú podrías estar obligado a presentar la declaración anual, básicamente es la siguiente. Si tú obtuviste arriba de 400,000 pesos, estás obligado a presentar tu declaración anual. Estás obligado, o sea, no es una opción. Insisto, lo tienes que hacer o lo tienes que hacer sí o sí. Si rebasaste de 400,000 pesos, tienes que presentar tu declaración anual. Oye, es 400,000 pesos. No tienes que presentar tu declaración anual. Dice cuando exceda de 400,000 pesos. ¿Ingresos exentos o ingresos grabados? Ingresos totales, sumando ingresos exentos y sumando ingresos grabados. La suma de ambos, si rebasa de 400,000 pesos, entonces estás obligado a presentar tu declaración anual. A partir de 400,001 pesos ya tienes la obligación de presentar tu declaración anual. Y bueno, pues es importante comentar también que estos supuestos que vimos los vas a encontrar en el artículo 98, fracción tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Si este video te fue de utilidad, dale me gusta, suscríbete para que estés enterado de todos los videos que esté subiendo en mi canal Contador Oropesa. Recuerda también que me puedes seguir en Twitter, en Instagram, en Facebook y apenas también me incorporé a TikTok. Te puedes suscribir en cualquiera de estos medios en donde estaré de manera constante para comunicarte novedades en cuanto a temas de contabilidad, temas de impuestos, temas de economía, etcétera. Entonces, recuerda suscribirte. Sale pues, nos vemos. Hasta la próxima.